Un árbol lleno de vida quedó atrapado por enredaderas que lo asfixiaban. Se estaba apagando sin saber por qué. Un cuervo sufría el rechazo de todos, como si fuera una maldición, y unas hormigas enfrentaban la muerte hasta que un búho sabio entró en sus vidas y les mostró el camino para encontrar una solución a sus problemas. Quédate hasta el final, porque esta historia te enseñará que siempre hay una salida. En el corazón de un bosque frondoso, donde los rayos del sol se colaban entre las hojas como hilos de oro, crecía un árbol joven, fuerte y lleno de alegría. No era el más viejo del bosque, pero su tronco se alzaba con orgullo, como si quisiera tocar las nubes. Sus ramas se extendían amplias y acogedoras, ofreciendo refugio a pájaros y animales que buscaban un lugar seguro. Cada amanecer, el sol lo bañaba con una luz cálida, como un abrazo que lo despertaba con suavidad. Cuando llovía, el agua corría por su corteza como un regalo que refrescaba su espíritu. El árbol se sentía completo, más que un simple árbol. Era un hogar, una sombra protectora, parte de algo mucho más grande que él mismo. Le llenaba de felicidad ver cómo un águila construía su nido en lo más alto de sus ramas, confiando en que lo sostendrían incluso en las tormentas más fuertes. También sentía alegría cuando un leopardo descansaba bajo su sombra después de un largo día, cerrando los ojos con calma, sabiendo que estaba a salvo. Le gustaba escuchar el murmullo del río que corría cerca, reflejando su figura como un espejo vivo. Las mariposas que se posaban en sus hojas le daban un toque de color, y los días en que el bosque entero parecía respirar al mismo ritmo que él eran los más especiales. Los pájaros cantaban, las flores abrían sus pétalos, y hasta el silencio tenía una calidez que lo envolvía todo. El árbol sabía que su existencia tenía un propósito: ser testigo de la belleza del mundo, cuidar el equilibrio del bosque y sostener la vida sin pedir nada a cambio. Aunque no podía moverse como los animales, su espíritu danzaba con el viento. Había una magia en su quietud, un sentido profundo en su presencia. Los años pasaban, y él crecía con confianza, con una fe que parecía venir de la misma tierra. En otro rincón del mundo, en un bosque pequeño pero lleno de vida, los amaneceres se llenaban de cantos y el susurro de las hojas movidas por la brisa. Allí vivía un cuervo hermoso, con plumas negras que brillaban con reflejos azulados bajo el sol. Le encantaba volar alto, tan alto que podía ver el bosque entero extendiéndose como un manto verde y dorado bajo sus alas. Todos lo admiraban. Los gorriones se callaban al escuchar su canto grave, y los ciervos alzaban la mirada cuando su sombra pasaba entre los árboles. Era hermoso, sí, pero también muy listo. Su vuelo no era solo fuerza, sino gracia. Su mirada no era solo curiosidad, sino entendimiento. El cuervo era feliz, cantando al amanecer, jugando con el viento y planeando sobre los árboles, observando cómo la vida florecía en cada esquina del bosque. Se posaba en las ramas más fuertes, compartiendo momentos con otras aves y animales pequeños que lo querían por su agilidad y su corazón libre. A pesar de los elogios, el cuervo nunca se sentía superior. Tenía un espíritu humilde y tranquilo. Nunca presumía de sus plumas brillantes, de su habilidad en el aire o de su inteligencia. Si un pájaro joven se sentía inseguro, el cuervo bajaba, se posaba a su lado y le hablaba con paciencia, enseñándole que el valor de un vuelo no estaba en el tamaño de las alas, sino en el propósito que lo guiaba. Así vivía el cuervo, feliz y libre, disfrutando de cada día como una nueva aventura entre cielos claros y copas verdes. Tenía muchos amigos en el bosque, los ciervos que lo saludaban al pasar, los conejos que escuchaban sus historias con atención, y los colibríes que lo acompañaban con su zumbido alegre mientras volaba sobre las flores. Pero de todos, había una amistad que el cuervo quería con un cariño especial. Muy cerca, en ese mismo bosque, vivían unas hormigas trabajadoras que cortaban hojas. Desde el amanecer, formaban filas largas y perfectas, como caminos vivos que se movían por la tierra. Llevaban pedazos de hojas sobre sus espaldas, trabajando juntas con una armonía que parecía una danza. El cuervo las admiraba desde lo alto, sorprendido por su esfuerzo y su unión. Le fascinaba ver cómo cargaban hojas mucho más grandes que ellas mismas, sin detenerse, sin quejarse. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y el cielo se pintaba de tonos cálidos, el cuervo bajaba suavemente y se posaba cerca de su hormiguero. Las hormigas lo recibían con entusiasmo, y aunque no hablaban el mismo idioma, se entendían con gestos,
con respeto y con una complicidad silenciosa que solo los verdaderos amigos comparten. El cuervo admiraba su disciplina, su trabajo constante y cómo nunca dejaban sola a ninguna compañera. Aprendía de ellas tanto como ellas parecían aprender de él. A veces, les contaba historias sobre los lugares que había visto desde el cielo. Y las hormigas, mientras seguían trabajando, lo escuchaban como si cada palabra fuera un regalo. Estas pequeñas criaturas no solo eran trabajadoras, también eran guardianas del bosque. Con su esfuerzo, mantenían la tierra limpia, ayudaban a las raíces de los árboles a respirar y cuidaban que nada rompiera el equilibrio de la vida. Su tarea más importante, aunque pocos lo notaban, era mantener a los árboles libres de enredaderas dañinas que intentaban trepar por sus troncos para ahogarlos. Día tras día, cortaban esas plantas invasoras con paciencia, protegiendo a los gigantes verdes que daban sombra y hogar a todos. Gracias a las hormigas, el bosque vivía en paz, y así, el árbol, el cuervo y las hormigas disfrutaban de una vida plena. El árbol crecía fuerte, el cuervo volaba libre, y las hormigas trabajaban con alegría, manteniendo el latido del bosque. Pero la vida, incluso en los lugares más hermosos, siempre trae lecciones que se revelan en los momentos difíciles. Todo equilibrio, por perfecto que parezca, un día es puesto a prueba. Nadie en el bosque podía imaginar que un tiempo de desafíos estaba por llegar. Un tiempo que pondría a prueba la fuerza del árbol, la fe del cuervo y la perseverancia de las hormigas. Un día, el destino uniría a estos tres seres tan distintos, y juntos descubrirían una verdad profunda, que nunca hay que rendirse ante las dificultades, y que todo problema, por grande que parezca, siempre tiene una solución. El bosque estaba por enfrentar su mayor prueba, una que no solo pondría en juego su existencia, sino también su espíritu. Porque a veces, solo cuando la calma se rompe, se entiende el verdadero valor de la unión, la esperanza y el coraje. En el bosque del árbol, una mañana, mientras extendía sus ramas hacia el sol, agradeciendo al cielo como cada día, algo extraño comenzó a pasar. Unas enredaderas empezaron a crecer desde la tierra, trepando por su tronco. Al principio, parecían inofensivas, con hojas verdes y delicadas que se movían con el viento. El árbol pensó que solo querían un poco de luz, que eran parte del bosque como él, pero lo que parecían compañeras pronto se convirtieron en una amenaza. Las enredaderas no venían a compartir, venían a dominar. Día tras día, se enroscaban más fuerte, subían más alto, apretaban sus ramas con fuerza. Donde antes había espacio para los nidos de las aves, ahora solo había hojas oscuras que robaban la luz. Las enredaderas se multiplicaban, cubriendo el tronco, sofocando las ramas, quitándole el aire. Poco a poco, el árbol empezó a perder su brillo. Sus hojas se volvieron opacas, algunas ramas se secaron y los pájaros dejaron de venir. El águila ya no construyó su nido en lo alto, y el leopardo dejó de descansar bajo su sombra. La frescura de su sombra se desvaneció, y su espíritu comenzó a apagarse. Una tristeza profunda lo envolvía. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntaba. ¿Cómo lucho contra algo que ya está enredado en mí? Por primera vez, el árbol se sintió perdido, sin saber si volvería a ser el hogar que una vez fue. En las noches, cuando el bosque dormía y el viento susurraba entre sus ramas marchitas, el árbol alzaba su clamor al cielo. No tenía voz como los humanos, pero su alma hablaba con el lenguaje del dolor y la fe. «Dios mío», susurraba entre los crujidos de su madera, «¿por qué siento que me estoy apagando? Fui refugio para tantos, di sombra, di vida, y ahora apenas puedo sostenerme. Estas enredaderas me quitan la luz, pero no quiero rendirme. Si aún tengo un propósito, muéstramelo. Dame fuerza para hacer lo que era, vida para otros». Su voz interior se quebraba, pero su fe seguía viva. «Tú me creaste, Señor, con raíces para abrazar la tierra y ramas para tocar el cielo. No me dejes ahora que mi espíritu se marchita. Ayúdame a superar esta prueba, a liberarme de lo que me ahoga». Cada hoja que caía era como una lágrima silenciosa, pero en su interior, una chispa de esperanza seguía encendida. En el bosque del cuervo y las hormigas, todo parecía tranquilo hasta que un día algo cambió. Los árboles más viejos comenzaron a secarse sin razón aparente. Sus hojas caían antes de tiempo, el aire se volvía pesado, y la tierra se agrietaba bajo un sol que quemaba sin piedad. Nadie entendía por qué, pero el miedo pronto encontró a quién culpar. «Es el cuervo», dijo una serpiente con voz venenosa.
Cada vez que se posa en un árbol, ese árbol muere después. Otros animales asintieron. Es un ave de mala suerte. Trae desgracia a donde va. La culpa cayó sobre el cuervo como una sombra oscura. Los árboles que antes lo recibían con gusto, ahora lo rechazaban. Vete, ave negra, no queremos tu mala suerte, decían con ramas temblorosas. El cuervo, que antes era admirado por su inteligencia y su espíritu libre, comenzó a apagarse por dentro, como los árboles que lo acusaban. No entendía por qué el bosque le daba la espalda. Él solo quería compartir su vuelo, su alegría, sus historias, pero ahora el cielo parecía más vacío, y el viento, más frío. Sus amigos, los mismos que antes lo escuchaban con alegría, se alejaban. Cuando pasaba volando, murmuraban con miedo: ahí va el que trajo la desgracia. Las palabras se clavaban en su corazón como espinas. En las noches, el cuervo se posaba en las ramas secas de los árboles muertos y lloraba en silencio. Miraba las estrellas, que antes lo hacían sentir libre, pero ahora parecían lejanas. Con la voz temblorosa, alzaba su súplica al cielo. Dios mío, tú que me diste alas, ¿por qué siento que el cielo me rechaza? No entiendo por qué me culpan de algo que no hice. Si fallé, perdóname. No me quites la esperanza. No soy oscuridad, aunque mis plumas sean negras. Dame fuerza para soportar esta prueba. El viento soplaba suavemente entre sus plumas, como si el cielo escuchara su dolor. Si debo volar lejos, muéstrame el camino, pero no me dejes solo. Bajo la luna pálida, el cuervo permanecía en silencio, con las alas cerradas y el alma rendida ante el Creador. Las hormigas, sus amigas, no lo abandonaron. A pesar de su propio sufrimiento, lo miraban con cariño y sabiduría. Sabían que la sequía no era culpa del cuervo ni de nadie, sino una prueba que debían enfrentar. Cada vez que lo veían triste, se acercaban a consolarlo. No te rindas, amigo cuervo, decían mientras trabajaban con las pocas fuerzas que les quedaban. Todo tiene una razón. Esta sequía no es el final, sino el camino hacia algo nuevo. El cuervo, agotado, les agradecía con una mirada. Gracias, pequeñas amigas, son lo único que me queda. Pero las hormigas también sufrían. Ya no había hojas tiernas, ni frutos, ni semillas frescas para recolectar. Solo quedaban hojas secas, duras y sin vida. Muchas hormigas morían buscando alimento, y las que quedaban estaban débiles. Cada noche, se reunían en la rama de un árbol seco, uno de los pocos que aún resistían, y alzaban su plegaria al cielo. Creador del sol y la lluvia, no entendemos tus caminos, pero confiamos en ti. Si esta prueba es tuya, danos fuerza para resistirla. No dejes que se apague nuestra esperanza. El cuervo desde una rama alta las veía y se unía a su oración. Su voz ronca mezclándose con el murmullo de las hormigas. Árbol, cuervo y hormigas, aunque separados por la distancia, compartían el mismo dolor y la misma fe, alzando sus clamores al mismo cielo, sin saber que el Creador ya estaba preparando una respuesta. En el bosque del árbol, las enredaderas seguían apretando su tronco, robándole la luz y el aliento. Cada día era una lucha por sobrevivir, pero algo en su interior le decía que no todo estaba perdido. Una noche, un búho sabio, de ojos profundos y voz tranquila, se posó en las ramas de un árbol cercano. Uno que aún estaba sano. Observó al árbol herido en silencio, notando su color apagado, su soledad. Con voz serena, preguntó: «Hermano, ¿qué te pasa? Te veo más gris que la niebla». El árbol, cansado pero necesitado de hablar, respondió: «Las enredaderas me están quitando todo. Antes era fuerte, daba sombra, era hogar. Ahora siento que me apago, y no sé cómo librarme de ellas». El búho giró la cabeza con calma y dijo: «A veces, la vida nos enraiza tanto que no podemos huir, pero no nos pone cadenas para rendirnos. No dejes que lo que te atrapa por fuera apague lo que eres por dentro. Toda trampa tiene una salida, solo hay que buscarla». El árbol guardó silencio, y el búho añadió: «Esta noche piensa, no preguntes por qué te pasó esto, sino qué puedes hacer ahora». Luego extendió sus alas y se perdió en la oscuridad. Esa noche, el árbol sintió una chispa de esperanza. No era fuerza, era fe. Aunque las enredaderas lo cubrían, en lo más alto de sus ramas aún había un espacio libre, un rincón donde la luz aún llegaba. «Todavía hay vida», pensó. «Mientras tenga una rama libre, hay esperanza. No puedo rendirme». Por primera vez en semanas, dejó de lamentarse y comenzó a buscar una solución, pidiéndole al cielo que lo guiara.
En el bosque seco, el cuervo y las hormigas también estaban al borde de la desesperación. El hambre y la sed habían apagado casi toda esperanza. Pero una noche, bajo una luna pálida, el mismo búho sabio llegó en silencio. Se posó en la rama seca donde el cuervo y las hormigas descansaban, débiles y tristes. Con voz profunda y amable, preguntó: «Pequeños amigos, ¿por qué están tan tristes?». El cuervo, con plumas opacas por el polvo, respondió: «Sabio viajero, ¿por qué la vida nos ha abandonado? El bosque está muerto, me culpan de la desgracia, y a veces siento que tienen razón». El búho lo miró con dulzura. «No cargues culpas que no son tuyas, noble cuervo. Nada pasa sin un propósito. Todo lo que ocurre, bueno o malo, es parte de un plan más grande. Lo que parece una tormenta es solo el camino hacia algo nuevo. No eres maldición, eres parte de algo que aún no comprendes». Luego miró a las hormigas que apenas podían moverse. Una de ellas, pequeña y cansada, dijo: «Éramos miles, ahora somos pocas. Trabajábamos unidas, pero ahora solo hay polvo y dolor». El búho respondió: «He visto su lucha, pequeñas hormigas. Aunque sean pocas, llevan dentro una fuerza que mueve montañas. La grandeza no está en el número, sino en la unión y la fe». El cuervo murmuró: «¿Qué hacemos ahora, cuando no queda nada?». El búho sonrió y dijo: «Toda prueba trae una semilla de esperanza. No se rindan, busquen dentro de ustedes y encontrarán la respuesta. La vida no se ha ido, solo espera a ser despertada». El viento sopló suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, el cuervo y las hormigas sintieron una chispa de paz. El búho se fue, y el cuervo, con nueva determinación, dijo: «Mañana, antes del amanecer, buscaré una solución. No sé cómo, pero confío en que el cielo nos guiará». Las hormigas asintieron, y al día siguiente, el cuervo emprendió su viaje hacia lo desconocido. El cuervo voló por días, cruzando montañas, ríos secos y valles sin vida. En cada bosque preguntaba si alguien sabía cómo devolverle la vida a la tierra, pero nadie lo escuchaba. Las aves lo evitaban, los animales se escondían, y los árboles murmuraban: «No te poses en mis ramas, tú traes la muerte». Herido pero sin rendirse, el cuervo seguía volando, recordando las palabras del búho: «Toda trampa tiene una salida». Una tarde gris llegó al bosque del árbol. Vio sus ramas cubiertas de enredaderas y pensó: «Este árbol está tan herido como mi bosque, aquí no me juzgarán». Se posó en una rama libre, aún intacta, y preguntó: «¿Puedo quedarme un momento?». El árbol, con voz suave, respondió: «Eres bienvenido. Ya nadie se acerca a mí. Te ves cansado». El cuervo contó su historia: «Vengo de un bosque seco donde me culpan de la desgracia. He volado mucho buscando una solución». El árbol asintió con tristeza: «Yo también fui hogar, pero ahora estas enredaderas me ahogan. Un búho sabio me dijo que no me rinda, que busque una salida». El cuervo, sorprendido, dijo: «El mismo búho me habló. Me dijo que todo problema tiene solución». El árbol, con una chispa de esperanza, propuso: «Ayúdame a quitar estas enredaderas, y tendrás un hogar en mis ramas. Hablaré con los otros árboles para que te acepten». El cuervo, emocionado, respondió: «Conozco a unas hormigas que comen enredaderas. Son mis amigas y también sufren. Pueden ayudarte, y tú puedes darles un hogar». El árbol asintió: «Tráelas, y tendrán un lugar junto a mis raíces». Sin perder tiempo, el cuervo voló de regreso a su bosque. 2 días después, el cuervo llegó donde sus amigas hormigas, débiles pero llenas de fe. «Amigas, encontré un árbol atrapado por enredaderas. Si lo ayudan, nos dará un hogar». Las hormigas, con esperanza renovada, respondieron: «Iremos contigo». Subieron a su lomo, y el cuervo voló de vuelta, llevando consigo a las 100 hormigas que quedaban. Al llegar, el árbol las recibió con gratitud: «Aunque estoy herido, tengo espacio para ustedes». La hormiga líder dijo: «Venimos heridas, sin alimento ni tierra fértil. Pero si nos das un hogar, te liberaremos de esas enredaderas». Sin esperar, las hormigas comenzaron a trabajar, cortando cada hoja, cada nudo, cada raíz de las enredaderas. Día tras día, mordida tras mordida, las enredaderas desaparecieron, y el árbol volvió a respirar. Sus hojas recuperaron el brillo. Las aves regresaron, el águila hizo su nido, y el leopardo descansó bajo su sombra. El cuervo ya no era rechazado. Los árboles lo acogían con respeto, viéndolo como un símbolo de coraje.
Las hormigas construyeron su hogar junto a las raíces del árbol, multiplicándose y cuidando el bosque. Cada vez que una enredadera intentaba crecer, la cortaban. Juntos, el árbol, el cuervo y las hormigas encontraron una solución que ninguno logró solo. Cuando las heridas se convierten en puentes, la vida florece. Amigo, me alegra que hayas llegado al final de esta historia. Deja un comentario diciendo siempre hay una salida, para que sepa que te llegó el mensaje. Suscríbete para más historias que inspiran, y encontrarás más en tu pantalla. Gracias, y nos vemos en la próxima.